La primera vez que vi a un humano, pensé que estaba destrozado. El comandante Setter había reunido a nuestra unidad en la sala de reuniones de la estación orbital sobre Kepler 442b. La enorme pantalla mostraba información táctica sobre nuestra nueva misión, pero solo podía concentrarme en la criatura sentada en la esquina. Era más pequeña que cualquiera de nosotros, cubierta con lo que parecía piel artificial, y no dejaba de hacer ruidos extraños con la boca. El traductor finalmente nos informó que se llamaban bromas. Me llamo Beltar y soy un guerrero kriyano. Mide casi 3 metros. Nuestros exoesqueletos pueden desviar la mayoría de las armas de energía, y nuestros antebrazos nos hacen formidables en el combate cuerpo a cuerpo. Durante 6 siglos, habíamos sido la columna vertebral de la coalición de defensa galáctica. Éramos a quienes las otras especies llamaban cuando necesitaban protección. Éramos los que no conocimos el miedo hasta que conocimos a los humanos. Este es el sargento Marcus Chan. El comandante Starr anunció el chasquido de sus mandíbulas con lo que ahora reconozco como nerviosismo. Representa a la especie miembro más reciente de nuestra coalición. Los humanos han accedido a ayudarnos en nuestra campaña contra el enjambre devorador. El humano se levantó y me impresionó su aspecto frágil. Sin armadura natural, sin garras, sin armas evidentes. Su piel, suave y rosada, se extendía sobre lo que parecía un cuerpo delicado. Cuando sonrió, mostrando sus pequeños dientes planos, varios de mis compañeros guerreros emitieron chasquidos desdeñosos. Un placer conocerlos, dijo el humano con una voz sorprendentemente firme. Tengo muchas ganas de trabajar juntos. El guerrero Kesfor, que había servido en 12 campañas importantes, se inclinó para susurrarme al oído, ¿de qué serviría una criatura tan débil? Parece que se rompería si la tocas. Tuve que estar de acuerdo. Los humanos habían logrado viajar más rápido que la luz hacía poco. Aunque nuestras civilizaciones lo dominaron hacía milenios, no tenían escudos de energía, armas de plasma ni mejoras genéticas. Su tecnología era rudimentaria y ruidosa. Sus naves estaban hechas de metal y compuestos en lugar de biotecnología viva. Todo en ellos denotaba primitividad. La sesión informativa continuó con exhibiciones tácticas de los movimientos de los enjambres devoradores. La mente colmena insectoide había consumido 17 sistemas el año pasado, cada vez más fuerte. Sus drones guerreros medían 3 metros de altura, estaban blindados con placas quitinosas y armados con saliva ácida capaz de derretir la mayoría de las aleaciones. Habían invadido la orgullosa flota de defensa Senator en menos de 6 horas. El enjambre se acerca al sistema Taeti, explicó el comandante Setter. La inteligencia sugiere que tienen más de 50.000 drones guerreros y una docena de bioips. Nos desplegaremos con una flota de 20 naves para evacuar las colonias y establecer un perímetro defensivo. El humano levantó su pequeña mano. ¿Qué hay de las opciones ofensivas? La antena del comandante Sakar se movió confusa. Ofensiva, sargento Chen. El protocolo estándar es evacuación y contención hasta que el enjambre se traslade a otro sistema. Un enfrentamiento directo con semejantes números sería un suicidio. Así no se hacen las cosas de donde yo vengo, respondió el humano con calma. Intercambié miradas con Kesvore. La confianza de la criatura era casi divertida. ¿Acaso no entendía la situación táctica? El enjambre de devoradores nunca había sido derrotado en combate abierto. Lo máximo que cualquier especie había logrado era retrasarlos lo suficiente para la evacuación. A la mañana siguiente, abordamos la nave de transporte Raiche Stallone. El humano había traído su propio equipo, y observé con curiosidad cómo lo desempacaba. Todo era mecánico, ruidoso y parecía innecesariamente complicado. Su arma era particularmente extraña, un largo tubo de metal que requería propulsores químicos para disparar proyectiles sólidos. Había visto exhibiciones de museos de armas tan primitivas. Durante el viaje de 3 días a Taeti, el humano pasó la mayor parte del tiempo en el gimnasio de la nave. Esto me fascinó. Mientras los kriyanos manteníamos nuestras fuerzas mediante la meditación y la biorregulación, el humano realizaba movimientos físicos repetitivos, levantando objetos pesados y corriendo sobre una plataforma móvil. Parecía ineficiente. ¿Por qué haces esto?, pregunté un día, al encontrar al humano cubierto por el agua que aparentemente se le escapaba de la piel al hacer ejercicio. Aptitud física, respondió,
secándose el agua con un paño. Hay que mantenerse alerta. Pero su especie tiene capacidades físicas muy limitadas. Seguramente invertiría mejor su tiempo aprendiendo nuestras técnicas de combate o estudiando al enemigo. El humano me miró con esos extraños ojos frontales. Dime, Beltar, ¿cuál es el material más resistente que usa tu gente para armaduras? Compuesto de bioacero. Puede resistir impactos directos de cañones de plasma. ¿Y qué pasa cuando algo lo golpea con más fuerza de la que puede soportar? Lo consideré. Se rompe, ¿verdad? Todo tiene límites. La clave está en saber cuáles son los tuyos y superarlos. El humano reanudó su rutina de ejercicios. No entendí qué significaba, pero algo en su tono me incomodó. Al segundo día, recibimos información actualizada sobre el enjambre. Las cifras eran peores de lo esperado, más de 70.000 drones guerreros, 15 bioips y algo nuevo. Los analistas lo llamaron tirano de la colmena, una criatura enorme que parecía coordinar a los demás. La sala de reuniones quedó en silencio mientras el comandante Sear mostraba los datos tácticos. Incluso nuestra proyección más optimista preveía una pérdida total del sistema en las 12 horas siguientes a la llegada del enjambre. Necesitaremos evacuar de inmediato, anunció el comandante. Todos los transportes civiles comenzarán a cargar en 1 hora. Los humanos se pusieron de pie. ¿Y las plataformas de defensa? ¿Qué hay de ellas? Están armadas, ¿verdad? Cañones de plasma, baterías de misiles. Sí, pero son automatizadas. Ninguna tripulación podría sobrevivir a la radiación emitida cuando disparan a máxima capacidad. El humano asintió pensativo. ¿Y si alguien pudiera sobrevivir? Las mandíbulas del comandante Sear chasquearon rápidamente, señal de extrema agitación. Sargento Chen, los niveles de radiación matarían a cualquier entidad biológica conocida en minutos. Las plataformas fueron diseñadas únicamente para defensa automatizada. Cualquier entidad biológica conocida, repitió el humano en voz baja. Esa noche, me sentí incapaz de entrar en meditación. Algo en el comportamiento del humano me perturbó. No mostraba el miedo apropiado ante una situación tan difícil. En cambio, parecía casi excitado. Decidí visitar sus aposentos. La puerta estaba abierta, lo que violaba varios protocolos de seguridad. Dentro, lo encontré sentado en el suelo, rodeado de pequeños objetos dispuestos en patrones. ¿Qué haces?, pregunté. Limpiando mi equipo, respondió sin levantar la vista. Quiero asegurarme de que todo esté listo. Observé cómo desmontaba su arma primitiva con eficiencia experta. Inspeccionó, limpió y volvió a montar cuidadosamente cada componente. Los movimientos del humano eran precisos y metódicos, mostrando una familiaridad que denotaba incontables repeticiones. Sargento Chen, dije con cuidado. ¿Entiende la situación táctica a la que nos enfrentamos? 70.000 enemigos, 15 naves capitales, estructura de mando desconocida, recursos aliados mínimos, población civil que proteger. El humano no se detuvo en su trabajo. Sí, lo entiendo. Y no tienes miedo. Por primera vez, el humano dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró directamente. Sus ojos eran diferentes de lo que esperaba. No la expresión simple y plana que había asumido, sino algo más profundo. Algo que me hizo retroceder involuntariamente. Estoy aterrorizado, dijo en voz baja. Entonces, ¿por qué el miedo no es el problema? El miedo te mantiene vivo. Lo que importa es lo que haces con el miedo. No lo entendía, pero empezaba a darme cuenta de que mis suposiciones sobre esta especie podrían haber sido incorrectas. Al día siguiente, llegamos a Taeti. El sistema era un caos. Las naves civiles huían en todas direcciones mientras la Fuerza de Defensa Colonial intentaba mantener cierta apariencia de orden. Los 3 planetas habitables evacuaban a sus poblaciones tan rápido como su capacidad de transporte lo permitía. Nuestra flota tomó posición alrededor del mundo colonial principal. 20 naves contra lo que se avecinaba parecía ridículamente insuficiente. Las plataformas de defensa activaron sus armas. Los sistemas automatizados ejecutaban los diagnósticos finales antes de la batalla. El enjambre emergería en 6 horas, según el informe de los sensores. El comandante Setar convocó una reunión informativa final. El plan era simple,
mantener la línea el tiempo suficiente para completar la evacuación y luego retirarse. Nadie esperaba destruir el enjambre. Nadie, excepto el humano. He estado estudiando las especificaciones de la plataforma, anunció el sargento Chen. Si alguien pudiera anular manualmente los protocolos de seguridad, podríamos aumentar la cadencia de fuego en un 300%. La exposición a la radiación sería letal en cuestión de minutos, le recordó el comandante Sea. Quizás para la mayoría de las especies. El humano sacó un pequeño dispositivo que no había visto antes. Parecía otra de sus rudimentarias soluciones tecnológicas. Todo luces parpadeantes y circuitos expuestos. ¿Escudo de radiación?, preguntó el comandante Sear. Algo así. La expresión del humano era indescifrable. La cuestión es que puedo operar esas plataformas a plena capacidad. De ninguna manera. No puedo permitir, con todo respeto, comandante, que mi gente no se uniera a esta coalición para escudarse en los protocolos de evacuación. Vinimos aquí a luchar. Había algo en la voz del humano que hizo que toda la sala se quedara en silencio. No era ira ni bravuconería. Era algo completamente distinto. Algo que hizo que mi exoesqueleto se sintiera repentinamente frágil. Un humano contra 70.000 devoradores, dijo el guerrero Kesfor con desdén. Esto es una locura. El humano lo miró con esos ojos extraños. Un humano operando 12 plataformas de defensa con munición ilimitada y campos de fuego superpuestos contra 70.000 objetivos que deben acercarse siguiendo un patrón predecible en un espacio confinado. Hizo una pausa y, al continuar, su voz era suave, pero se oyó con claridad por toda la sala. De donde yo vengo, a eso le llamamos un entorno rico en objetivos. Sentí algo que nunca antes había experimentado. Una sensación de frío que empezó en mi interior y se extendió hacia afuera. La tranquila confianza del humano ante probabilidades imposibles no era inspiradora. Era aterradora. No porque pensara que fracasaría, sino porque empezaba a sospechar que tal vez no. Al terminar la sesión informativa y prepararnos para la batalla, me di cuenta de que todo lo que creía saber sobre la guerra, sobre el coraje, sobre el miedo mismo, estaba a punto de cambiar para siempre. El humano reunió su equipo con la misma precisión metódica que había observado antes. Pero ahora entendía lo que veía. No era preparación para una última resistencia desesperada. Era preparación para la guerra. Y por primera vez en mi vida, empecé a comprender lo que realmente significaba el miedo. El enjambre devorador emergió del hiperespacio como una plaga que había cobrado forma. Desde el puente del justo telón observé cómo el espacio mismo parecía desgarrarse, desintegrando bioips que desafiaban todos los principios de ingeniería que yo comprendía. No fueron construidas. Habían sido cultivadas. Criaturas enormes de kilómetros de largo, con su casco pulsando con vetas de fluido luminiscente, puertos de armas que se abrían y cerraban como bocas respiradoras. Tras ellos venían los drones guerreros, tantos que ocultaban las estrellas. El recuento del enjambre estaba confirmado. El operador del sensor informó con la voz tensa por el miedo. 73.000 hostiles individuales. 15 bioips. Algo más. En la pantalla principal, se materializó un tirano de la colmena. Era enorme, incluso para los estándares de un enjambre. Fácilmente el doble del tamaño de la avionave más grande. Su casco estaba cubierto de lo que parecían órganos sensoriales, cada uno del tamaño de un pequeño crucero. Cuando giró hacia nuestra flota, sentí una presión psíquica que hizo que varios miembros de la tripulación se desplomaran. Todas las naves, mantengan la formación, ordenó el comandante Sear. Comiencen el protocolo de evacuación. El tiempo estimado para completar la evacuación civil es de 4 horas y 17 minutos. 4 horas. Necesitábamos resistir esta pesadilla durante 4 horas. Fue entonces cuando la voz del sargento Chen llegó por el panel de comunicaciones. Transmitido desde la plataforma de defensa 7. Plataforma 7 en línea y aceptando control manual. El blindaje radiológico es adecuado. Comienza la secuencia de combate. Me ofrecí voluntario para monitorear la posición del humano desde nuestra estación táctica, aunque no estaba seguro de por qué. Quizás quería presenciar el momento en que la realidad le enseñara a esta criatura primitiva las limitaciones de su confianza. La primera oleada de drones guerreros se acercó a las plataformas en su formación estándar,
un cono en expansión diseñado para abrumar el fuego defensivo por su gran número. Era una táctica que nunca había fallado. Múltiples contactos hostiles con 07 Mark IV, anunció el operador del sensor. Se estima que hay 1200 drones en la primera oleada. La respuesta llegó de inmediato. No desde nuestras naves, ni desde los sistemas automatizados, sino desde la plataforma 7. El humano había llevado la enorme instalación a su máxima potencia y la diferencia fue evidente de inmediato. Donde los sistemas automatizados disparaban ráfagas medidas y eficientes, la plataforma bajo control humano desató una corriente continua de destrucción. Los cañones de plasma, diseñados para disparar una vez cada 3 segundos, funcionaban en modo totalmente automático. Las baterías de misiles lanzaban toda su carga en salvas coordinadas. Las armas de rayos de partículas, normalmente utilizadas para ataques de precisión, atravesaron la formación de drones como miras a través del trigo. La plataforma 7, informando del contacto, llegó con la voz tranquila y profesional del humano a pesar del caos. Múltiples hostiles neutralizados. Ajustando los patrones de fuego para la segunda oleada. Revisé la pantalla táctica. En menos de 2 minutos, el humano había destruido más de 400 drones guerreros. El resto de la primera oleada había roto la formación, algo nunca antes observado en el comportamiento de los devoradores. ¿Cómo es posible?, preguntó el guerrero Kesbore, mirando fijamente las lecturas. La exposición a la radiación por sí sola ya debería haber incapacitado a cualquier entidad biológica. A través del enlace táctico, pude ver los sensores internos de la plataforma 7. Los niveles de radiación eran, sin duda, letales, mucho más allá de lo que cualquier especie conocida podría sobrevivir. Pero, de alguna manera, el humano continuó operando con perfecta eficiencia. Plataforma 7, informe su estado, ordenó el comandante Setter. Todos los sistemas en verde. Munición al 87%. Solicitando actualización de prioridad del objetivo. La voz del humano no mostraba signos de tensión, ninguna indicación de que estuviera operando en un entorno que debería haberlo matado 3 veces. De hecho, sonaba más concentrado que antes. La segunda oleada llegó más rápido, como si la inteligencia del enjambre hubiera reconocido la amenaza. Esta vez, casi 3000 drones se acercaron en un complejo patrón en espiral diseñado para abrumar las defensas puntuales. Lo que sucedió a continuación cambió mi comprensión de la guerra para siempre. En lugar de simplemente disparar a los objetivos entrantes, el humano comenzó a coordinarse con las plataformas automatizadas. Observé a través de las señales de los sensores cómo la plataforma 7 transmitía soluciones de disparo a las demás instalaciones, creando campos de fuego entrelazados que convirtieron toda la red defensiva en un único sistema de armas masivo. Plataforma 3, ajuste la elevación 7 grados. Plataforma 9, concentre el fuego en la referencia de cuadrícula alfa 7. Plataforma 12, cambia patrón de dispersión de haz amplio. El humano comandaba las 12 plataformas simultáneamente, convirtiéndolas en extensiones de su voluntad. La cuadrícula defensiva, diseñada como sistemas separados e independientes, se convirtió en algo sin precedentes, una red defensiva unificada con inteligencia humana dirigiendo cada disparo. La segunda oleada duró exactamente 97 segundos. Cuando cesó la destrucción, más de 2800 drones guerreros habían sido eliminados. El avance coordinado del enjambre se había interrumpido tan completamente que los drones supervivientes se retiraban para reagruparse. Plataforma 7, ¿cómo se coordinan con las demás instalaciones?, preguntó el comandante Starr siguiendo los protocolos estándar de redes tácticas. Su gente construyó buenos sistemas, comandante. Solo necesitaban que alguien los usara correctamente. De destrucción superpuestos. Precisamente cuando el enjambre alcanzó la posición de ataque óptima, la formación enemiga avanzó, confiada en que su potencia de fuego concentrada finalmente eliminaría la amenaza que tanto les había costado. Plataforma 7, salva entrante en 30 segundos, advirtió el comandante Sear. Recibí que la misión de fuego a todas las plataformas comienza en 15 segundos. Listo. Los momentos finales se prolongaron interminablemente. El tono informal de la respuesta del humano me dio escalofríos en el exoesqueleto. Estaba tratando esta batalla desesperada como un ejercicio de entrenamiento rutinario. Pero el enjambre también estaba aprendiendo.
La tercera oleada provino de múltiples vectores simultáneamente. Drones acercándose desde arriba y desde abajo del plano orbital. Bioips moviéndose a posiciones de apoyo. Y algo nuevo, criaturas más pequeñas, cada una del tamaño de un caza, pero moviéndose con fluidez orgánica. Se reportaron nuevos sensores de clasificación de contacto. Designación desconocida. Se estima que 1500 pequeños enemigos, de alta maniobrabilidad, se acercaban a velocidad de ataque. No eran drones guerreros. Eran algo más, algo que el enjambre nunca había desplegado. Se movían como criaturas vivientes, esquivando y zigzagueando por el espacio con una agilidad imposible. Plataforma 7. Se les informa que se aproximan vehículos rápidos. El comandante Setter advirtió. Confirmado. Los veo. Ajustando tácticas. Lo que el humano hizo a continuación desafió todos los principios de estrategia defensiva que uno había aprendido. En lugar de concentrar el fuego en las amenazas más grandes, comenzó a usar los rayos de partículas como instrumentos de precisión, eliminando los pequeños atacantes uno por uno. Cada disparo era perfecto. Cada rayo daba en el blanco a pesar de la increíble maniobrabilidad de la criatura. Era como si el humano pudiera predecir con exactitud dónde estaría cada enemigo. ¿Cómo los rastrea?, preguntó Kesbour. Abrí el análisis táctico. El humano no solo rastreaba a las criaturas individualmente. Leía los patrones de todo el enjambre, prediciendo sus movimientos basándose en el comportamiento del grupo en lugar de en acciones individuales. No está luchando contra 1500 objetivos separados. Comprendí en voz alta. Está luchando contra un enemigo con 1500 componentes. Los pequeños atacantes fueron eliminados en menos de 4 minutos, pero habían sido una distracción. Mientras la plataforma 7 se ocupaba de ellos, las bionaves se habían movido a posiciones de bombardeo. Múltiples naves capitales preparándose para disparar, advirtieron los sensores. La plataforma 7 está en línea de visión directa. Las bionaves abrieron fuego simultáneamente. Corrientes de plasma corrosivo diseñadas para derretir el blindaje de la estación en segundos convergieron hacia la posición del humano. Las pantallas defensivas se iluminaron con radiación mientras los escudos de la plataforma absorbían el impacto inicial. Informe de estado de la plataforma 7. Silencio. Las bionaves dispararon de nuevo, concentrando toda su salva en la única plataforma que había interrumpido su ataque. A través de las señales de los sensores, observé cómo los escudos de la instalación fallaban al tiempo que su casco comenzaba a brillar por la carga térmica. Entonces la voz del humano se escuchó a través de la estática, sin cambios, y los generadores de escudos se desconectaron. Integridad del casco al 63%. Activación de la energía de emergencia para los sistemas de armas. Sargento Chen, evacúe inmediatamente. La plataforma está comprometida. Negativo. Aún quedan municiones y objetivos por atacar. Iniciando fuego de contrabatería. Lo que sucedió a continuación contradijo todo lo que entendía de física. La plataforma 7, con los escudos bajados y con agujeros abriéndose en múltiples lugares, comenzó a apuntar a las bionaves con precisión quirúrgica. Pero en lugar de disparar a sus cascos, el humano apuntaba a sus puertos de armas. Cada disparo estaba perfectamente sincronizado para impactar justo cuando las armas de la bionave cargaban para otra salva. El resultado fue catastrófico para las naves del enjambre. Sus propias estructuras de plasma explotaron dentro de sus sistemas de armas, causando daños internos masivos. Múltiples naves capitales muestran daños críticos, informaron los sensores con incredulidad. 3 bionaves han perdido sus armas principales. 2 están liberando atmósfera. El humano estaba destruyendo naves 10 veces más grandes que su plataforma al usar sus propias armas contra ellas. Pero la plataforma 7 se estaba muriendo. La sala se desmoronaba bajo el bombardeo. Incluso yo podía ver que la posición del humano se estaba volviendo insostenible. Fue entonces cuando oí algo que me heló la sangre. El humano se reía. No la risa loca de alguien que ha perdido la cabeza, sino una risita baja y satisfecha que llegó a través del canal de comunicación mientras la plataforma 7 continuaba su imposible resistencia contra el enjambre. Plataforma 7, necesitan evacuar ahora. Ordenó el comandante Sear. Casi terminamos aquí, comandante. Solo necesitamos unos minutos más. Unos minutos más.
La plataforma se estaba desmoronando alrededor del humano. Los niveles de radiación eran más que letales y solicitaba unos minutos más. Sargento Chen, explique su situación táctica. Las BioIPs se están reagrupando para el asalto final. Las formaciones de drones se están preparando para un ataque coordinado. Calcule 6 minutos hasta que estén en la posición óptima para el ataque desde la plataforma. Hubo una pausa, y cuando el humano continuó, su voz transmitió algo que me heló la sangre. Voy a esperarlos. Entonces comprendí lo que estaba presenciando. No se trataba de heroísmo desesperado ni de terquedad primitiva. El humano había convertido la plataforma 7 en una trampa y esperaba el momento perfecto para activarla. El enjambre, habiendo aprendido a temer la posición del humano, se preparaba para eliminarlo con una fuerza abrumadora. Todas las BioIPs restantes, todos los drones supervivientes se posicionaban para un ataque coordinado que aniquilaría por completo la plataforma 7. Exactamente lo que el humano quería. Todas las plataformas, aquí la plataforma 7. Llegó la transmisión. Prepárense para una misión de fuego coordinado. Paquete de objetivos cargando ahora. A través del enlace táctico, observé cómo el asalto coordinado del enjambre se acercaba a la plataforma 7 desde todos los ángulos. Suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña luna concentrada en un solo objetivo. 5 segundos, anunció el humano. 3-2-C. Todas las plataformas en la cuadrícula defensiva dispararon simultáneamente, pero no apuntaban a los atacantes entrantes. Disparaban al espacio. La formación del enjambre ocuparía en exactamente 2.3 segundos. El resultado fue hermoso y terrible. Toda la fuerza de asalto del enjambre voló directamente hacia una descarga coordinada que había sido calculada a la perfección. BioIPs, drones guerreros y criaturas de comando por igual se desvanecieron en una esfera de destrucción que iluminó la mitad del sistema. Cuando la luz se desvaneció, el espacio alrededor de la plataforma 7 estaba vacío excepto por escombros. Informe de la plataforma 7. El comandante Starr llamó estática. Plataforma 7 responde. Más estática y luego, imposiblemente, la voz del humano. Débil pero inconfundiblemente viva. Plataforma 7 operativa. Munición al 12%. Integridad del hull en, bueno, llamémosla cuestionable. Solicité una evaluación de daños de las fuerzas restantes del enjambre. Revisé la pantalla táctica con manos temblorosas. Las cifras eran increíbles. En menos de 3 horas, un humano operando una sola plataforma de defensa había eliminado más de 68.000 drones guerreros, 14 BioIPs y al mismísimo tirano de la colmena. El enjambre devorador, la plaga imparable que había consumido 17 sistemas, había sido derrotado por una criatura primitiva que debería haber muerto por envenenamiento por radiación en los primeros 10 minutos de combate. Mientras las lanzaderas de rescate avanzaban hacia la plataforma 7, me di cuenta de que todo lo que creía saber sobre el coraje, la guerra y la naturaleza misma del miedo había cambiado para siempre. El humano no había conquistado el miedo. Lo había abrazado, lo había usado, lo había convertido en un arma más devastadora que cualquier tecnología que poseyéramos. Y mientras observaba cómo las lanzaderas de evacuación atracaban en la plataforma dañada, comprendí por qué la tranquila confianza del humano me había aterrorizado tanto. No era la ausencia de miedo. Era algo mucho más peligroso. Era la presencia de alguien que había aprendido a infundir miedo. La enfermería a bordo del virtuoso Telón nunca había sido diseñada para tratar a un humano. Me quedé fuera de la cámara de tratamiento observando a través del aluminio transparente como la oficial médica de nuestra nave, la doctora Esa, realizaba exploraciones al sargento Chen. Las lecturas no tenían sentido. Según todos los parámetros que entendíamos, el humano debería haber muerto hacía horas. La exposición a la radiación por sí sola debería haber destruido su estructura celular a nivel molecular. En cambio, estaba sentado en la mesa de exploración, consciente y alerta, discutiendo evaluaciones tácticas con el comandante Sear como si acabara de regresar de una patrulla de rutina. Lo importante es que capturamos parte de su biomateria, decía Chen, señalando un pequeño contenedor con muestras de las naves del enjambre destruidas. Mi gente querrá analizar esto. Comprender su biología podría darnos ventajas en futuros enfrentamientos. Futuros enfrentamientos. El humano ya estaba planeando la siguiente batalla.
Las mandíbulas de la doctora Esca chasquearon con frustración al revisar los resultados del escaneo. Comandante, no puedo explicar lo que veo. La estructura celular de esta criatura muestra signos de daño masivo por radiación, pero de alguna manera las células siguen funcionando. Su material genético debería estar completamente degradado, pero en cambio parece estar adaptándose. ¿Adaptándose? El comandante Starr se inclinó hacia adelante. El daño se repara más rápido de lo que se acumula, no sana. Una auténtica adaptación estructural a nivel genético. Es como si su biología estuviera evolucionando activamente para resistir la exposición a la radiación. Recordé las palabras del humano sobre la aptitud física, sobre superar los límites. ¿Acaso su especie había desarrollado de alguna manera la capacidad de evolucionar en tiempo real bajo estrés extremo? Doctor, me siento bien, dijo Zen con lo que estaba aprendiendo a reconocer como una subestimación humana típica. Quizás un poco cansado, pero nada que una buena comida y un poco de sueño no puedan arreglar. ¿Cansado? La criatura que había destruido sin ayuda al enemigo más temido de la galaxia estaba cansada. Los escáneres del oficial médico continuaron durante otra hora, cada lectura más difícil que la anterior. La densidad ósea del humano había aumentado un 15% durante la batalla. Sus fibras musculares mostraron cambios estructurales que mejoraron su fuerza y su tiempo de reacción. Incluso su química cerebral se alteró, optimizando las vías neuronales para el procesamiento táctico y la gestión del estrés. No se trata solo de sobrevivir a lo imposible. El doctor Esa me explicó más tarde, se está fortaleciendo gracias a ello. Durante los días siguientes, mientras nuestra flota realizaba operaciones de rescate y preparaba informes para el mando de la coalición, dediqué cada momento posible a observar al humano. Lo que aprendí cambió mi comprensión de la vida misma. Durante el viaje de regreso al espacio de la coalición, encontré a Chen en el taller de la nave, rodeado de tecnología de enjambre recuperada. Desarmaba armas de drones guerreros con la misma precisión metódica que había observado antes, pero ahora analizaba los componentes y tomaba notas. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Aprendiendo, respondió sin levantar la vista. Estas armas de arco utilizan un interesante proceso de síntesis ácida. Si entendemos cómo funcionan, podemos desarrollar mejores contramedidas. Observé cómo las manos del humano se movían sobre la tecnología alienígena con total confianza. No mostraba miedo a la contaminación, ni dudaba en manejar armas que habían matado a miles de soldados de la coalición. ¿No te preocupan los peligros biológicos? Chen hizo una pausa y me miró con esos inquietantes ojos al frente. Todo es un peligro hasta que lo entiendes. Entonces es solo una herramienta más. Sostenía una glándula ácida de enjambre, un arma biológica capaz de derretir nuestra armadura más resistente. En manos humanas, parecía más una curiosidad que un arma letal. Tomemos esto como ejemplo. El enjambre la usa para atacar, rompiendo defensas, disolviendo obstáculos. Pero el proceso de síntesis es increíblemente eficiente. Si pudiéramos replicarlo, podríamos desarrollar aplicaciones industriales, técnicas de minería e incluso procedimientos médicos. Los humanos vieron una oportunidad donde nosotros solo veíamos amenazas. Examinó las armas más temidas de la galaxia y no se preguntó cómo esconderse de ellas, sino cómo mejorarlas. Esa noche, solicité permiso para acompañar a Chen en lo que él llamaba ejercicios nocturnos. Quería entender cómo su especie mantenía una confianza tan imposible. El gimnasio estaba vacío, salvo por el humano y su equipo. Observé cómo comenzaba su rutina. Levantaba objetos pesados, corría sobre la plataforma mecánica y realizaba movimientos complejos que parecían diseñados para estresar simultáneamente cada parte de su cuerpo. ¿Por qué te causas dolor deliberadamente?, pregunté. No se trata de dolor, respondió Chen entre repeticiones. Se trata de adaptación. Estrés más recuperación equivale a crecimiento. El mismo principio se aplica a todo en músculos, mentes, civilizaciones enteras. Pausó su ejercicio y me enfrentó directamente. Dime, ¿qué le sucede a tu gente cuando se enfrenta a un desafío que no pueden superar? Nos retiramos y reevaluamos. Buscamos enfoques alternativos. Esperamos mejores condiciones. Y si no hay enfoques alternativos, no hay mejores condiciones. Consideré esto. Entonces aceptamos la derrota con honor. El humano asintió pensativo.
Ahí es donde somos diferentes. Cuando no podemos superar un desafío, nos convertimos en el tipo de personas que sí pueden. Reanudó sus ejercicios, pero sus palabras me quedaron grabadas. Los humanos no solo se adaptaron a su entorno, se adaptaron a sí mismos. El día siguiente trajo noticias inquietantes. Los sensores de largo alcance habían detectado movimientos de enjambre en 3 sectores diferentes. En lugar de ser destruida por los derrotados Taeti, la mina Colmena parecía estar reorganizándose, volviéndose más agresiva. El análisis sugiere que están implementando nuevas tácticas. El comandante Setter explicó durante la sesión informativa. Grupos de asalto más pequeños atacan y huyen, evitando la confrontación directa con las instalaciones defensivas. Están aprendiendo de lo sucedido, observó Zen, adaptando su estrategia para contrarrestar nuestras ventajas defensivas. La antena del comandante se desplomó con desesperación. Si pueden adaptarse más rápido, entonces podemos desarrollar contramedidas. Entonces necesitamos adaptarnos más rápido. El humano interrumpió. Comandante, me gustaría solicitar personal humano adicional para el próximo enfrentamiento. ¿Cuánto personal adicional? Todos. El silencio que siguió fue profundo. Chen continuó con calma. El enjambre ha estado ganando porque se adaptan colectivamente. Cada individuo comparte el conocimiento de todos los demás. Han estado luchando contra ellos como especies separadas, naves separadas, doctrinas tácticas separadas. Los ven como componentes desconectados y los derrotan pieza por pieza. El humano se puso de pie y activó la pantalla táctica. Pero los humanos nos especializamos en la multiplicación de fuerzas. Tomamos las capacidades individuales y las combinamos en algo mayor que la suma de sus partes. Denme una tripulación mixta de humanos y personal de la coalición, y les mostraré cómo es la adaptación integrada. 3 semanas después, me encontré a bordo del Desafío Terran, la primera nave de guerra conjunta de la coalición humana. El puente era diferente a todo lo que había visto. Tecnología humana y alienígena se integraba tan perfectamente que era imposible distinguir dónde terminaba una y empezaba la otra. Chen, ahora ascendido a capitán, comandaba una tripulación que incluía representantes de 12 especies diferentes. Pero en lugar de la confusión habitual que caracterizaba las operaciones multiespecies, esta tripulación funcionaba con precisión mecánica. Marcador de contacto 27 Mark 9. El operador del sensor informó de un kriliano como yo, pero operando equipo diseñado por humanos que mejoraba nuestra capacidad natural de evaluación de amenazas. Incursores de enjambre confirmados, añadió el oficial táctico, un senador cuya visión multiespectral se veía aumentada por un software de reconocimiento de patrones humano. A todas las estaciones, aquí el capitán, anunció Chen. Tenemos aproximadamente 300 hostiles moviéndose para atacar la colonia minera de Vega 7. Patrón de asalto estándar, aproximación rápida, abrumar las defensas locales, extraer recursos, retirarse antes de que lleguen los refuerzos. El humano hizo una pausa, y vi esa expresión familiar que antes me había aterrorizado. Esperan los protocolos de respuesta estándar de la coalición. Mostrémosles algo nuevo. Lo que siguió fue la destrucción más elegante que he presenciado. En lugar de enfrentarnos directamente a los asaltantes del enjambre, les permitimos comenzar su ataque a la colonia. Pero mientras continuaban con su patrón de asalto, naves furtivas humanas emergieron del campo de asteroides tras ellos. No para atacar, sino para desplegar lo que Chen llamó mentes adaptativas. No se trataba de artefactos explosivos estándar. Eran pequeños drones inteligentes programados con patrones de comportamiento de enjambre que los humanos habían desarrollado a partir de nuestra tecnología recuperada. Cada mina estudiaba a las criaturas del enjambre que encontraba, aprendía sus patrones de movimiento individuales y compartía esa información con todas las demás minas del campo. El resultado fue un campo minado que se volvía más peligroso cuanto más tiempo permanecía el enemigo en él. Pero eso fue solo el principio. Cuando los asaltantes del enjambre se dieron cuenta de que estaban atrapados, intentaron su maniobra de escape habitual, una carrera coordinada hacia el punto más débil del campo de contención, que era justo lo que Chen había estado esperando. Todas las naves, ejecuten el protocolo de adaptación 7, ordenó el capitán. Las naves de la coalición no solo dispararon contra las fuerzas del enjambre que escapaban. Dispararon en patrones que los lastimaron hacia coordenadas específicas,
llevándolos como presas hacia una trampa acechante. La trampa era otra innovación humana, un arma que no debería haber existido. Habían tomado nuestra tecnología de desestabilización cuántica, la manipulación de fases Senator y su propia ingeniería gravitacional, y las habían combinado en algo sin precedentes. Un arma que adaptaba su potencia destructiva a las capacidades defensivas exactas de su objetivo. Los asaltantes del enjambre fueron eliminados no por una potencia de fuego abrumadora, sino por armas que contrarrestaban a la perfección todas sus defensas. Cada criatura fue destruida con la cantidad exacta de fuerza necesaria para superar sus resistencias biológicas específicas. Combate completo, informó el oficial táctico. Todas las fuerzas hostiles eliminadas. Sin bajas aliadas. Defensas de la colonia intactas. Chen asintió con calma. Señale a la colonia que pueden reanudar las operaciones normales. Timón puso rumbo al sistema Riel. La inteligencia sugiere que hay otra fuerza de asalto dirigiéndose hacia allí. Me acerqué al puesto del capitán mientras la tripulación comenzaba los preparativos para el siguiente combate. ¿Cuántos más?, pregunté. ¿Cuántos más? ¿Qué? ¿Cuántas batallas más antes de que el enjambre aprenda a contrarrestar nuestras adaptaciones? Chen me miró con esos ojos que antes me parecían tan extraños y ahora me resultaban terriblemente familiares. Sigues pensando que se van a adaptar a nosotros. Pero esto no funciona así. El humano señaló la pantalla táctica, que mostraba los movimientos del enjambre por toda la galaxia. No se están adaptando a nosotros. Los estamos obligando a adaptarse a lo que queramos. Alguna vez, en nuestro compromiso, les mostramos una amenaza diferente, les hacemos desarrollar contramedidas diferentes, los impulsamos a convertirse exactamente en lo que necesitamos que sean. Sentí ese escalofrío familiar al comprenderlo. No solo luchas contra ellos, los estás haciendo evolucionar. Exactamente. La mayor fortaleza del enjambre es su capacidad de adaptarse y compartir información instantáneamente con toda su especie. Así que les proporcionamos información, enseñándoles a ser vulnerables a armas que aún no hemos construido. La expresión del capitán era tranquila, casi amable, pero había algo en ella que hacía que mi exoesqueleto se sintiera frágil. En 6 meses, todas las criaturas del enjambre de la galaxia habrán heredado adaptaciones biológicas específicas diseñadas para contrarrestar las amenazas que han encontrado. Adaptaciones que las dejan completamente indefensas ante las armas reales que se estaban preparando. Comprendí entonces por qué luchar junto a los humanos me había enseñado el significado del miedo. No era su falta de miedo lo que era aterrador. No era su capacidad de adaptarse bajo presión ni su disposición a sacrificarse por una ventaja estratégica. Era su paciencia. Luchaban en escalas de tiempo que hacían que las batallas individuales fueran irrelevantes. Planeaban guerras que se ganarían no con una potencia de fuego superior ni con una brillantez táctica, sino volviendo la propia evolución del enemigo en su contra. De pie en el puente del desafío Terran, rodeado por el suave zumbido de las tecnologías integradas y la silenciosa eficiencia de una tripulación verdaderamente adaptable, finalmente comprendí lo que había presenciado en Taeti. No había sido una última resistencia desesperada. Había sido el primer paso en una campaña diseñada no solo para derrotar al enjambre, sino para que se derrotaran a sí mismos. Y mientras observaba las estrellas frente a nosotros, sabiendo que en algún lugar entre ellas ya se estaba desarrollando la siguiente fase de esta estrategia imposible, me di cuenta de que mi miedo también había evolucionado. Ya no temía al enjambre, ni a la muerte, ni a ninguno de los terrores convencionales que una vez me habían preocupado. Temía lo que sucedería cuando la humanidad usara esa misma inteligencia paciente y adaptable hacia el resto de la galaxia. Pero también estaba orgulloso de formar parte de ello porque había aprendido algo que ningún cristiano había sabido antes, lo que significaba estar del mismo lado que la especie más aterradora del universo.